Hola. Bueno, prometí que de fin de año iba a hacer algunas cápsulas para ustedes, gente interesada en derecho administrativo, cápsulas breves. La idea es nada más abordar por encima algunas cuestiones que me parecen relevantes en relación a la materia, de forma muy sintética y que espero que les sirvan. Entonces, vamos al primer tema. El primer tema que les quiero compartir es qué pasa con el concepto de derecho administrativo. Bien. Quizá el problema es, ¿tiene una trascendencia práctica? ¿Cómo entendemos o no el derecho administrativo? Yo creo que sí. O sea, definir qué forma parte de esta ciencia administrativa tiene consecuencias principalmente de aplicación de normas. Nos va a definir cuál va a ser el marco legal al cual se somete la actividad de aquellos sujetos u órganos que consideremos que se encuentran dentro de la clasificación. Entonces es una forma de substanciar lagunas jurídicas principalmente. ¿Qué pasa con el concepto de derecho administrativo en la teoría? Hay tres grandes variables del concepto del derecho administrativo. La visión que dice que el derecho administrativo es el derecho propio de la administración pública. Este concepto se reduce a señalar que ahí donde algo sea considerado administración pública, órgano, hay derecho administrativo. Entonces es bien útil porque al final del día lo que las normas señalen que forma parte de la administración pública y la división que tenga, sea centralizada, paraestatal o descentralizada como se conoce ordinariamente, todos estos órganos se encontrarán sujetos a las reglas del derecho administrativo. ¿Qué pasa con aquellos órganos que no formen parte de la administración pública? Estarán sujetos a reglas de derecho público, pero no necesariamente las del derecho administrativo. Entonces, para ese tipo de órganos, por ejemplo, ¿qué pasa con la actividad semejante o análoga de el Poder Judicial, Poder Legislativo u órganos con autonomía constitucional? ¿Cuál va a ser el marco legal que les aplique? Muy probablemente esta solución viene de la mano de ir al derecho común como un derecho supletorio. ¿Cuál es el derecho común? El derecho civil. Es ahí donde falten normas, la supletoriedad será esencialmente civil. La segunda gran postura de qué es el derecho administrativo es aquel que lo identifica con el propio de la función administrativa. Esta postura trata de identificar cuáles son las características materiales de una actividad. ¿Qué actividad es la actividad administrativa? Obviamente, este concepto es el que trata de diferenciar entre función legislativa, función jurisdiccional y una función administrativa. Y entonces acepta que, identificado este concepto, habrá función independientemente del poder. ¿Qué diferencia práctica tiene este? Bueno, ahí donde un poder legislativo o un poder judicial esté llevando a cabo algo que se considere función administrativa, por ejemplo, contrataciones públicas,
La supletoriedad será las normas generales del derecho administrativo. Entonces, ya tenemos una forma de determinar un marco jurídico con base en la función. Insisto, esto marca una diferencia fuerte. Acá la supletoriedad se da por lo civil, acá se da por las mismas normas de la vida pública administrativa. Claro, las críticas que tiene este concepto es que no es fácil diferenciar principalmente entre la función jurisdiccional y la función administrativa. Ahí están los ríos de tinta en la diferenciación entre unos y otros, y que terminan haciendo de la función administrativa un concepto esencialmente residual. ¿Qué es esto? Que los autores terminan diciendo, bueno, todo aquello que no sea función legislativa y jurisdiccional. Y entonces se critica un poco el concepto por esa falta de delimitación. La última corriente es aquella que combina función con organización. Entonces dice, no se trata nada más de que sea una administración pública, sino que debe de tratarse de aquello que sea función administrativa. Esto, por ejemplo, tiende a excluir lo que son los actos de gobierno y los actos políticos, porque su naturaleza no es acorde con la de la función administrativa. Entonces dice, no basta nada más que provenga de un órgano dentro de la administración pública, sino que requiere de una función administrativa. Y entonces este termina siendo una clasificación que es mucho más limitativa frente a los otros dos conceptos que terminaban abarcando como distintas características, ¿no? Concepto 1 y concepto 2, este termina siendo una visión francamente limitada de lo que es el fenómeno del derecho administrativo. Es muy funcional porque delimita por órganos, pero además delimita por funciones. Entonces, sabríamos que en la administración pública hay determinadas actuaciones que forman parte del derecho administrativo y hay actuaciones que están excluidas del derecho administrativo. Volvemos, acá en este caso el problema es que no nos resuelve qué pasa con la actividad de los otros poderes que no se encuentran dentro de esto, y entonces nos queda otra vez el dilema de qué pasa con las normas aplicables. Pero trata de ser una construcción mucho más elaborada en el sentido de esta no es una función residual o no es un concepto residual del derecho administrativo. Entonces tiene una característica como más científica. Bueno, ¿cuál de estas tres debería de predominar? No me animo a decirlo, y menos en un texto, en un audio de 5 minutos, o no sé cuántos llevamos, pero nuestro país, México, está muy impactado por esta visión. Desde Gabino Fraga, que hablaba de las atribuciones. Bueno, de esta forma, el derecho administrativo en México está fuertemente marcado por dónde hay ejercicio de una atribución administrativa. ¿Dónde está el hueco hoy en este enfoque? Principalmente tenemos un problema para unificar la jurisdicción. ¿Por qué? Porque ahí donde hubiera actividad administrativa, o algo que llamamos derecho administrativo, debería de haber una jurisdicción administrativa. El problema es que en México la jurisdicción administrativa se encuentra dividida básicamente entre el Poder Judicial Federal y los tribunales de justicia administrativa federales o locales. Entonces, esta división lo que termina haciendo es partir el concepto nuevamente como en dos, o sea, termina dándonos caracteres propios de
que con base en la jurisdicción, el concepto está dividido por la organización. Y entonces tenemos reglas distintas de resolver problemas porque los problemas se resuelven ya sea vía justicia administrativa, ya sea poder judicial. Y entonces es evidente que no es cierto que nuestro derecho administrativo en la práctica se basa en las atribuciones, porque entonces no se explica la división de la jurisdicción. Eh, Dejémoslos como notas críticas para no extender acá este video. Espero que les haya gustado.